En Estereo Joya 93.7 FM te presentamos Moby Dick de Herman Melville. El tercer oficial era Flask, natural de Tisbury, un sujeto joven, rechoncho y coloradote, belicosísimo con las ballenas. Parecía creer en cierto modo que los grandes leviatanes le habían ultrajado, de modo que para él constituía una especie de puntito de honor el destruirlos donde quiera que los hallase. Para su pobre caletre, la ballena no requería más que alguna pequeña estratagema y un poco de tiempo y trabajo para acabar con ella y sacarle el aceite. Estos tres oficiales que acabo de presentarles, Starbuck, Stubb y Flask, eran los que, por acuerdo universal, mandaban 3 de las ballenas del Pequod, de las balleneras del Pequod, quiero decirte. Estos 3 patrones eran como capitanes de compañía, y como que en estas famosas pesquerías cada piloto o patrón lleva siempre un timonel o arponero encargado de proporcionarle una nueva lanza cuando la primera se ha torcido o doblado en el encuentro. Digamos aquí quiénes eran los arponeros del Pequod y a qué patrón servía cada uno. El primero de todos era Kekej, a quien Starbuck había escogido para escudero. Después estaba Tástego, un indio de pura raza. Tástego era heredero de sangre de aquellos guerreros y cazadores que habían batido con el arpón en la mano la selva primitiva del continente. Tástego seguía ahora la estela de las grandes ballenas en el mar. Era el escudero de Stubb, el segundo oficial. El tercer arponero era Daggoo, un negro gigantesco y salvaje con el porte de un león. De las orejas le colgaban 2 aros de oro, tan enormes que los marineros los llamaban argollas. Daggoo se había alistado en su adolescencia en un ballenero que recaló en un golfo solitario de su isla natal, y como nunca estuvo en parte alguna del mundo, salvo en África, Nantucket y los puertos infieles que más frecuentaban los balleneros, Daggoo conservaba intactas sus virtudes bárbaras. Andaba por cubierta tieso como una jirafa. Uno llegaba a sentirse corporalmente humillado desde abajo. Lo curioso es que Daggoo, aquel negrazo imperial, era el escudero del pequeño Flask, que a su lado parecía un peón de ajedrez. El resto de la tripulación del Pequod estaba compuesto en su mayor parte por marineros isleños y además isolatos, como llamo yo a los sin admitir en el continente común a todos. Viven cada uno en un continente propio. Es decir, gente que no tiene tierra propia. Isolatos. Te sigo contando. Durante varios días después de haber abandonado Nantucket, no se vio sobre cubierta ni rastro del famoso capitán Ajab. Los oficiales que se relevaban regularmente en las guardias parecían los únicos jefes del buque. No obstante, salían algunas veces del camarote principal con órdenes tan terminantes que podía verse muy claro que solo mandaban por delegación. Sí, allí estaba su supremo señor y dictador, todavía invisible para todas las miradas. Cada vez que subía yo a cubierta, después de mis guardias abajo, miraba instintivamente a popa para ver si veía algún rostro nuevo, pues mis primeras inquietudes referentes al capitán desconocido habían llegado a convertirse ya en una verdadera obsesión. Como el barco había zarpado el día de Navidad, tuvimos durante un buen trecho un tiempo realmente frío, a pesar de que huyéramos constantemente de él en nuestra derrota hacia el sur, dejando atrás paulatinamente aquel invierno despiadado con cada grado y minuto de latitud que ganábamos. Y fue en una de aquellas mañanas de transición, todavía grises, cuando al subir a cubierta para la segunda guardia matinal y tan pronto dirigí la vista hacia popa, fui presa de un estremecimiento que nada bueno presagiaba. La realidad rebasaba mis temores. Allí,
Plantado en el alcázar estaba el capitán Nayab. No podía dudar que era él, el mismísimo capitán Nayab en persona. No parecía estar enfermo ni presentaba signo alguno de estar convaleciente. Toda su elevada y ancha figura parecía estar hecha de bronce macizo, fundidas en un molde inalterable. De entre sus cabellos grises se veía salir una cicatriz estrecha, que le corría por un lado del rostro y el cuello, hasta desaparecer entre la ropa. No se podía saber si aquella señal era de nacimiento o consecuencia de alguna terrible herida, ya que nadie habló de ella en toda la travesía. El aspecto de Nayab y aquella cicatriz me afectaron tan profundamente que durante un rato no me di perfecta cuenta de que parte de mi horror se debía a aquella bárbara pata blanca sobre la que se sostenía. Ya había oído yo decir que aquella pierna de marfil se la habían improvisado en alta mar con un hueso pulido de la mandíbula de una ballena. Había en su mirada una formidable entereza, una voluntad resuelta e inflexible. No despegaba los labios, ni sus oficiales le dirigían la palabra para nada, pero en sus menores gestos y expresiones denotaban estos la penosa inquietud de hallarse bajo la mirada de un jefe preocupado. Nayab se alzaba ante ellos con una angustia, al parecer crónica en el rostro. Parecía presa de algún tremendo infortunio. No estuvo mucho tiempo en cubierta. A poco de aquella primera aparición al aire libre, se retiró a su camarote, pero desde aquella mañana la tripulación pudo verlo a diario, plantado en un agujero para apoyar la pierna de marfil, sentado en un taburete que tenía, o paseando por cubierta. A medida que el cielo se mostraba menos sombrío y la temperatura empezaba a hacerse realmente agradable, permanecía menos tiempo encerrado en su cámara, como si no le hubiese mantenido oculto más que la mortal desolación del océano invernal. Y poco a poco llegó el momento en que el capitán Nayab estaba más tiempo en cubierta que en su camarote, aunque seguía sin hacer ni decir absolutamente nada. Se limitaba a pasearse pesadamente y a permanecer en aquel alcázar soleado como si fuera, digamos, otro mástil. Pero mañana tendremos para ti el siguiente capítulo de la serie Moby Dick, aquí en los horarios habituales. No te lo pierdas, porque en Estéreo Joya tenemos mucho más por ofrecerte, más de la literatura, de los grandes autores, de las grandes obras, más de la fantasía y de la imaginación, más libros, más que aprender y más que escuchar.